gusto lo comentamos, chicos. Bien, entonces estaba revisando sus sílabus. Prácticamente no ha cambiado respecto a años anteriores. La estructura es la misma. La parte teórica y las partes prácticas prácticamente son similares. Entonces, chicos, lo que yo siempre recomiendo para cuando empiezan a estudiar cualquier curso es guiarse de sus sílabus, porque la información es abrumadora. Hay muchos libros, hay muchos artículos, pero si ustedes se guían de sus sílabus, los objetivos que mencionan, no van a tener problemas en el curso prácticamente. Entonces, todo curso siempre te va a preguntar los objetivos de tu sílabus y también te va a preguntar todo lo que pone en las diapos tu profe. Cuando tu profe haga sus diapos, ahí a veces que le mete un montón de letra, a veces si ves que le cambia de color, eso te va a preguntar tu profe. Entonces, sí, tienes que estudiar las diapos. Sí. Bien, los libros que principalmente se usan, pues son el Arteaga y el Lachmann. Les voy a pasar un link para que puedan chequear, para que puedan descargar. Por acá está. A ver, chicos, les he compartido un link para que puedan checar los libros que más usan. Entonces lo copian y hay algunos libros como el Arteaga o el Lachmann, que son los que suelen más usar, ¿eh, chicos? Entonces, para este primer tema de procesos celulares es bastante sencillo. Prácticamente está basada en el libro Arteaga y se les va a hacer muy, muy sencillo seguir, ¿eh, chicos? Chicos, entonces, sí pudieron entrar al link, por favor, coméntenme en el chat. Los que sí pudieron entrar al link donde están los principales libros de embriología. Sí, excelente, ya. Bien, entonces ahí deben haber algunos libros. Para este primer tema, entonces, chicos, descárguense la Arteaga y prácticamente es un tema muy sencillo, fácil. Y son preguntas muy dirigidas. Bien, chicos, entonces el contenido del día de hoy vamos a hacer una introducción breve de las etapas de embriología humana y vamos a también a describir algunos mecanismos celulares que están implicados en el desarrollo. ¿Cómo es que a partir de una célula se puede formar un organismo multicelular? ¿No? ¿Cómo es que a partir de un embrión se puede formar un feto? Un fetito, ¿ya, chicos? Entonces, bien, chicos, vamos a empezar a ver. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando les preguntan cuántos días dura el embarazo? ¿Qué suelen comentar? ¿Un día, 2 días? 9 semanas, 9 meses. Entonces, 39 semanas. Chicos, lo usual es que un embarazo dure aproximadamente más o menos 38 semanas es el promedio, ¿ya? ¿Qué pasa? Si una persona tiene una gestación que dure menos de 37 semanas, a esa gestación ya le llamamos nosotros gestación pretérmino, ¿ya? Mientras que si va desde las 38 hasta las 41 semanas, a eso nosotros le llamamos una gestación
a término, chicos. ¿Ya? Entonces, no olviden, desde menos de 37 es pretérmino. Y desde las 37, o sea, hablo de la 37 para adelante, ¿no? 37 con un día, 37 con 2 días, 37 con 3 días, ¿ya? Menos de 37, o sea, 36 con 7, con 6 días, 36 con 6 días ya es pretérmino, ya. Pero desde las 37 hasta las 41 semanas, a eso nosotros le llamamos gestación a término, ¿ya, chicos? Eso es una gestación a término. ¿Y qué pasa si la gestación dura más de 41 semanas? O sea, ya dura 42, 43. Eso ya es una, eso ya es una gestación en vías de prolongación ya. Entonces, como siempre, los extremos no son buenos, ¿no? Una gestación que sea menos de 37 semanas, el fetito va a ser pretérmino, no va a tener todas sus características de adaptación desarrolladas. Por ejemplo, no va a tener la capacidad de adaptarse al frío. Esos bebitos, como no tienen la capacidad de adaptarse al frío, ¿ustedes qué han visto cuando nace un bebé prematuro? Le ponen una incubadora, ¿verdad? Entonces le ponen una incubadora. ¿Cuál es su función? Es mantener una temperatura adecuada, caliente, de preferencia, más de 35 grados por ahí, para que el fetito pueda mantener su calor, ¿ya? Porque si le da hipotermia a ese fetito, prácticamente esto puede sufrir alguna descompensación, puede morir. Entonces, nuestro cuerpo es tan sabio que siempre está programado para que la gestante produzca su parto entre las 37 y 41 semanas, chicos. Vamos al otro extremo. El otro extremo sería que esté más de 42, 43 días. Eso tampoco no es bueno ya. Porque, chicos, ahí ya el feto se pasa, ya es muy maduro. Es como un feto viejito, nace un poquito arrugadito, nace con uñas muy larguitas, nace con mucho pelito. Entonces, tampoco es bueno, ¿no? Porque ese bebé ya necesita respirar, mover sus pulmones, no todo el tiempo va a estar ahí encerrado en una placenta con su líquido amniótico rodeado. Los chicos por ahí levantaron la mano, alguna pregunta que tengan. A ver, vamos a checar el chat. Preguntan qué es el e-calendar. No sé si se refiere a alguna aplicación en especial, porque lleva la letra AE. Están preguntando, chicos, qué es el e-calendar. Bueno, en sí, no sé si se refiere a alguna aplicación, pero les comento a todos que existen aplicaciones y que son de bastante utilidad para calcular la edad gestacional. Una de ellas que les recomiendo bastante es el Oddwheel, se los voy a escribir por el chat. Oddwheel es una aplicación que te permite calcular la edad gestacional. Lo único que tienes que saber es su última fecha de menstruación. Por ejemplo, te viene tu amiga que dice que está sospechando que está gestando. Y te dice que su última fecha de menstruación fue el 15 de marzo y que no le ha venido. Uy, entonces hay una posibilidad, es que se llama una gestación, ¿verdad? Entonces lo único que tienes que poner en la aplicación es la fecha de última menstruación, pones por ejemplo 15 de marzo y automáticamente te lanza, ¿no? Que tiene probablemente 7 semanas de gestación. Chicos, entonces no sé si a eso se refiere la pregunta, pero hay aplicaciones muchas para calcular edad gestacional, eh, para calcular las fechas del ciclo uterino o el ciclo menstrual. Entonces, todo eso ayuda para saber qué día es la ovulación, etc. Bien, chicos, entonces en embriología nosotros lo que hacemos, dividimos por etapas, ¿ya, chicos? Entonces, la mayoría de libros dice que hay 3 fases, ¿ya? Una fase preembrionaria y una fase embrionaria y luego un periodo fetal. ¿Ya, chicos? Eso dice la mayoría de libros. Acuérdense siempre que el periodo preembrionario va desde la 3ª semana hasta la 8ª semana. Chicos, eso es un periodo fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se da el desarrollo de todos los órganos, de los tejidos, se forman las estructuras
se definen como la cabeza. Entonces, ese periodo es fundamental porque basta con que haya algún error y el feto ya puede tener algún defecto congénito. Entonces este es importantísimo el periodo embrionario, tercera, octava semana. Entonces, en esta semana, prohibido beber alcohol, prohibido tomar demasiados medicamentos, salvo que sean necesarios, ¿no? Prohibido, prohibido evitarse a factores teratogénicos que causen defectos congénitos, algunas mutaciones. Prohibido exponerse a la radiación, rayos X. Si tú tomas una pastilla indebida que está prohibida en el primer trimestre, las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Alguna mutación, algún defecto congénito. No se van a desarrollar de forma correcta los órganos. Chicos, entonces, periodo embrionario fundamental, de la tercera a la octava semana. Pregunta de examen, chicos. ¿Ya? Y un periodo preembrionario le llaman antes de la tercera semana. Un periodo fetal será de la novena a la 38. Al número 38 semanas. Entonces, chicos, si nosotros hablamos ya de forma correcta, ¿no? Entonces, nosotros podremos decir que existe un embrión de 10 semanas. No, eso es falso, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar con propiedad, ¿no? Un embrión de 8 semanas, o un feto de 10 semanas, ¿ya? Chicos, eso es otro detalle. Entonces, chicos, nosotros lo que vamos a hacer en embriología es vamos a estudiar qué ocurre en cada semana, en cada fase. Y eso es importantísimo, porque ustedes cuando tal vez lo que quieran hacer ginecobstetras, en cada momento esto van a hacer ecografías obstétricas y van a ver el estado del embrión, del feto. Entonces ustedes, de alguna forma, con su ecógrafo van a detectar algunas anomalías, algunos signos, y eso les va a permitir hacer un diagnóstico. ¿Ya, chicos? Entonces, así, a grosso modo, en la primera semana lo más importante que ocurre es la fecundación, también llamada fertilización. ¿Ya, chicos? Eso ocurre más o menos a inicios de la primera semana, o sea, en las primeras 24 horas. Luego ese huevito, que es producto de la unión de un espermatozoide y un óvulo, se va dividiendo, se segmenta, y luego se aloja en una cavidad. A eso se le llama cavitación, o también le dicen implantación. ¿No, chicos? Implantación. Se implanta, eso ocurre más o menos a fines de la primera semana y se completa a los 10 días en la segunda semana. ¿Sí, chicos? Acuérdense que la segunda semana es la semana de las 2. ¿Por qué? Porque las estructuras se dividen en 2. Ya vamos a ver que el blastocisto va a tener una masa celular interna y una masa celular externa. El trofoblasto también se va a dividir en 2. Va a tener un citotrofoblasto y un sin citotrofoblasto. Ya, chicos, eso lo vamos a ver más allá. Acuérdense que la semana 3 es la semana de las 3. ¿Por qué la semana de las 3? Porque también van a haber 3 estructuras, ¿no? El epiblasto resulta que se va a dividir en tres capas germinativas. ¿Cuáles son esas famosas 3 capas germinativas? ¿Ustedes conocen? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? M. Entonces, gástrula viene de 3, ¿no? Gástrula. 3 capas germinativas se van a dar origen. Un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Y luego ya el embrión va a adoptar una forma en el espacio, sus planos se orientan de forma estratégica para ya ir formando todas las estructuras. ¿Bien, chicos? Entonces, esas son las etapas, chicos. Eso es lo que dice la mayoría de libros, ¿ya, chicos? Y en el caso de la Arteaga, eso le viste la Arteaga, el Arteaga los divide en 2 nomás, en embrionario y fetal. ¿Ya? Embrionario ellos lo consideran desde el 1 hasta el 8. Desde el 1 hasta el 8. Pero como les acabo de mencionar, la mayoría de libros dicen periodo embrionario desde la tercera hasta la octava semana. ¿Ya, chicos? Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, chicos. Entonces, en resumen, esto es lo que vamos a estudiar durante todo el curso. Ya vamos a tener una clase de la primera semana, gametogénesis. Vamos a ver cómo es que en el ovario, desde un folículo primordial,
va madurando, se convierte en un folículo primario, secundario, luego se convierte en un maduro de Graf y expulsa su ovocito. ¿Cómo se llama todo ese proceso en el que se forma el gameto femenino? Eso se llama ovogénesis y tiene sus ciclos. Entonces, como tenemos una clase de gametogénesis, vamos a estudiar a más profundidad cómo es que es el desarrollo o maduración de los folículos. Bien, también vamos a estudiar metogénesis, cómo es que desde de un espermatogonia y da origen a espermatocitos primarios, secundarios, luego se transforman en espermatozoides, y ese espermatozoide eh, va a ser el resultado, va a ser el gameto masculino, y luego ese gameto masculino con este gameto femenino se unen para dar un huevo cigoto. Entonces, miren chicos, miren cómo es que un espermatozoide entra al tracto femenino, luego de un coito, ¿no? Y se va a unir a un ovocito secundario. Se unen y de todos ellos, de los casi 3 millones, 2 millones, solo uno va a fecundar al ovocito. Y luego el resultado de esa fusión va a dar un huevo o cigoto, ¿ya chicos? Entonces ese huevo cigoto luego se va a segmentar en blastómeros. Todo eso ocurre en la primera semana y luego se va a transformar en un blastocisto. Aquí le decimos blastocisto porque ya tiene una cavidad de líquido que esta se le llama blastocele, y se comienza a anidar, se comienza a implantar. Y eso ocurre en el cuerpo del útero, como pueden ver. Entonces, eso es lo normal, chicos. Ahí ocurre la implantación, más o menos en el 6º día. ¿Ya, chicos? Entonces, todos esos procesos los vamos a estudiar a más profundidad en las siguientes clases. Entonces, chicos, embriología es la ciencia biológica que va a estudiar todo el desarrollo prenatal. Cómo es que desde un huevo cigoto se va a producir un embrión y luego un feto, ¿ya, chicos? Luego vamos a tener que, así como cuando estudiamos anatomía hay planos, aquí lo mismo, ¿verdad? En el embrión vamos a tener que conocer algunos planos, algunos polos, ¿no? Por ejemplo, va a haber un polo craneal o cefálico y un polo caudal, que es inferior. Luego los mismos planos que ya ustedes conocen, ¿verdad? Van a tener un plano coronal que divide al embrión, en este caso, en una parte anterior y en una parte posterior. Luego van a tener un plano sagital que divide el embrión en dos mitades, izquierda y derecha. También va a tener un plano transversal o también horizontal, como lo quieren llamar, que va a dividir al embrión en dos extremos, ¿no? Uno craneal y uno caudal. ¿Sí, chicos? Entonces, por ahí les pueden preguntar otra ciencia, teratología. Entonces, ¿qué estudia la teratología? Teratos viene como que de malformación, ¿no? Mutación. La teratología va a estudiar todos los defectos congénitos, ¿ya, chicos? Teratología. Por ahí también he visto una pregunta de banco que estudiaba la teratología. ¿Ya, chicos? Entonces, ya bien, seguimos. Ya. Entonces lo que le mencionaba, el Arteaga divide en dos principalmente, embrionario y fetal. Embrionario del 1 al 8. Un detalle es que lo más importante de esta división es que saber que existe un periodo embrionario, y en ese periodo embrionario se dan la formación de los órganos, se da la organogénesis, histogénesis. Por eso es que, como les digo, primer trimestre del embarazo fundamental, prohibido, prohibido chupar, chicos, prohibido tomar mucho alcohol, prohibido tomar demasiados medicamentos. Incluso hay muchos medicamentos que te dicen prohibido tomar en el primer trimestre. Esa es la importancia de saber que existen dos fases. Que en la primera fase se produce la formación de los órganos. ¿Bien? Entonces, esta primera fase, algunos autores, como Arteaga, la dividen en dos: presomítico y periodo somítico. Somítico son unas estructuras de mesodermo que aparecen a lo largo del eje de la notocorda, o sea, a lo largo de la futuro eje de la columna vertebral, ¿no? Esos somitas son los que van a dar a músculos, huesos, etc. ¿no?
Entonces, hay una época donde todavía no hay somitas, a eso se le llama presomítico. Y luego ya cuando aparece la primera somita, que es más o menos en el día 20, aparece el primer parte de somitas, a partir de ese día ya se le llama periodo somítico. Y va desde el día 20, o sea, semana 2 y media, hasta la 8ª semana. ¿Ya, chicos? Entonces, como les acabo de mencionar, la primera fase es fundamental porque se forman muchos órganos, se da la organogénesis. Entonces, lo que se estudia también en esta clase es saber que hay varios procesos moleculares, mecanismos, que contribuyen al desarrollo. Bien, chicos, ¿cuáles son esos mecanismos? Son el crecimiento, diferenciación celular, en la forma celular, muerte celular programada y movimiento celular. Todos esos procesos hacen que se dé forma al embrión. Entonces, chicos, entonces vamos a estudiar de forma rápida qué son estos procesos. Entonces, crecimiento es fácilmente deducible, ¿no? Es el proceso mediante incrementa el tamaño de un tejido. Y eso se debe a varios factores. Uno de ellos puede ser que aumente el número de células mediante división celular controlada, ¿ya? Eso se le llama hiperplasia, ¿ya? Aumento de número de células, eso es hiperplasia. Pero también puede que las células se vuelvan más grandes, o sea, aumente de tamaño. Eso se le llama hipertrofia celular. Chicos, hiperplasia es aumento del número de células mediante una división celular controlada. Y el aumento de tamaño es hipertrofia. ¿Y eso se produce en qué fase de la mitosis? En la fase G1. ¿Ya? Acuérdense que hay G1, S, G2, y luego ya viene la mitosis propiamente dicha, con todas sus fases. ¿Ah, chicos? Pero también puede que aumenten los componentes extracelulares que son secretados por algunas células. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un edema local, ¿no? Cuando te golpeas, ¿qué pasa? ¿Qué dicen algunos? Se hincha, ¿no? Ocurre un hematoma. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre el fenómeno de edema? Edema ocurre porque a nivel local se produce una inflamación local que hace que células inflamatorias liberen componentes y eso hace que aumente el número de tamaño. También ocurre porque hay acumulación de líquido, ya eso es edema. Todo eso se debe a procesos, están implicados moléculas que son secretadas que hacen que aumente el tamaño a nivel local. Chicos, entonces, también aquí hay que definir un concepto que es crecimiento alomérico, ya que todas las regiones del cuerpo se van creciendo en distinta velocidad. Se calcula más o menos que cuando nace el recién nacido, la cabeza es un cuarto de todo el tamaño del peso. Pero cuando es feto, sin embargo, es más grande, es más que un cuarto. Puede ser más grande, ¿ya, chicos? Entonces, el crecimiento es desproporcionado. Extremidades y cabezas crecen con una velocidad diferente. A eso se le llama crecimiento alomérico. ¿Ya? Alo es alométrico, alo es diferente, ¿ya, chicos? Entonces, también es importante saber el tamaño de un embrión, de un feto, porque si nosotros sabemos el tamaño, podemos determinar en qué semana está. Por ejemplo, un feto de 13 semanas tendrá un tamaño de 91.3 milímetros. O sea, casi 9 centímetros, ¿verdad? Entonces nosotros en obstetricia lo que hacemos, con un ecógrafo medimos la longitud coronal. ¿Qué es eso? O sea, nosotros medimos el tamaño desde la cabeza, desde la fontanela coronal, hasta más o menos, hasta la nalga. Longitud coronal. Nosotros medimos esa longitud y de acuerdo a la longitud nosotros calculamos las semanas que tiene. Y decimos, ya, tu feto mide 91 milímetros, por lo tanto tú estás en la semana 13. Se dice que todos los seres humanos del planeta, más o menos hasta la semana número 14, tenemos el mismo tamaño. Pasada la semana 14, ya somos de diferentes tamaños. Obviamente, por ejemplo, un europeo, un ruso,
gente de la población nórdica, ¿no? Un noruego, obviamente van a ser fetos más grandes, si lo comparamos con un asiático, ¿no? O con los peruanos, que también de forma general la estatura es baja, ¿no? Entonces, hasta la semana 14, normal, casi todos los fetitos son del mismo tamaño, pero pasada la semana 14 ya variamos de tamaño, pues chicos. Por eso es que en Europa tranquilamente tienen recién nacidos que pesan 4 kilos, 5 kilos, chicos. En cambio, ¿cuál es el promedio? 3 kilos, 3.500 por ahí. Es por eso que ahí ya cambian las definiciones. Por ejemplo, en Europa un feto macrosómico es más de 4.5 kilos. Para nosotros un feto macrosómico es más de 4 kilos. ¿Ya? Macrosómico es demasiado grande, ¿no? Entonces, cuando son demasiado grandes les hacen cesáreas, no nacen vía vaginal, ¿ya chicos? Entonces, en Europa macrosómico es más de 4.5. Ellos pueden dar a luz por parto vaginal tranquilamente fetos de 4 kilos. En cambio acá, a ver, dile a una mujer que mide 1,50, dile que tenga parto vaginal con un feto de 4 kilos 200. Imposible, nunca va a salir, chicos. Uy, creo que se desactivó el audio. Hola chicos, ¿sí me escuchan? Sí, ya, perfecto. Chicos, les comentaba lo último, ¿no? Que esto sirve para correlacionar la semana con el tamaño. ¿Ves, chicos? Entonces, por ejemplo, en su internado les puede llegar tranquilamente un aborto sangrando y luego expulsa el producto y ustedes van a tener su fetito en sus manos y van a tener que medirlo. Entonces, de acuerdo a la longitud que determine, ahí ya van a saber en qué semana estaba. Chicos, entonces, crecimiento se da casi en todos los tejidos, en todos los órganos. Por ejemplo, en el tejido de la piel, la epidermis, que es el tejido más superficial, en la epidermis vemos cómo claramente las células están en constante mitosis. ¿Sí, chicos? Entonces, ustedes por esto saben que la piel tiene una capa basal, que es la que está en constante división. Luego tienen acá una capa con espinitas, por eso se le llama estrato espinoso o capa espinosa. Luego una capa con células pintadas, por eso se llama granuloso, porque tienen gránulos de menalina, que es el que da el color a la piel. Y luego ya viene el estrato córneo y el estrato lúcido. Entonces, ¿dónde se produce constante división celular? En la capa basal. Casi todas las capas epiteliales tienen una capa basal, que es desde donde crece. Crece desde abajo hacia arriba. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que hay división celular de células, ¿no? Entonces, esto es una hiperplasia, ¿no? Y luego las células que están aquí chiquitas también aumentan de tamaño, ¿no? Entonces, eso es hipertrofia, aumento celular. Y chicos, entonces, así es como crece el cuerpo humano. Bien, chicos, entonces, ya vimos un proceso de mecanismo de desarrollo. Ahora vamos a ver otro mecanismo que es la diferenciación celular. ¿Eso en qué consiste? Consiste en el origen de grupos celulares con determinada morfología y determinada función. Y chicos, para que se produzca eso, vamos a ver que hay células madres, ¿ya chicos? Entonces, una célula madre recibe la señal de un gen específico o de algún morfógeno específico
y se va a convertir en una población celular determinada, ¿no? Por eso vemos cómo es que una célula madre se transforma en una célula sanguínea determinada, se transforma en hueso, se transforma en músculo, se transforma en tejido nervioso. ¿Por qué se produce eso entonces? ¿Por qué se produce la diferenciación? Gracias a la existencia de células madres, chicos. Entonces, según el Arteaga nos dice que hay 3 tipos de células madres. Las totipotenciales, las pluripotenciales y las multi. ¿Qué preguntan de acá, chicos? Ejemplos y definiciones. Entonces, las células totipotenciales son las más generales, ¿ya? Van a ser las que van a dar origen, tienen la capacidad de originar un embrión y sus anexos. Ejemplos de célula totipotencial, pues aquí vamos a tener al huevo cigoto. Chicos, un ejemplo de célula totipotencial va a ser un huevo cigoto. ¿Por qué? Porque un huevo cigoto tiene la capacidad de originar un embrión y sus anexos, ¿ya? Otro ejemplo de célula totipotencial va a ser la mórula de 8 células. Chicos, una mórula, pero no cualquier mórula. Solo la mórula. Ustedes saben por qué se llama mórula, porque tiene forma de mora, ¿no? Está compactada. Entonces, una mórula de 8 células, hasta de 8 células, tiene la capacidad de dar origen a un embrión y sus anexos. Una mórula de 16 células ya más difícil que de a un embrión solo. Entonces, chicos, ejemplo de células totipotenciales, un cigoto y una mórula. Cigoto y mórula.